tardes, señoras y señores diputados. El pasado 24 de noviembre del 2014, los medios de comunicación dieron a conocer uno más de los compromisos adquiridos por el señor presidente Luis Guillermo Solís, quien aseguró que los ministros y presidentes ejecutivos que no cumplieran con la expectativa de gestión del gasto se irían el 1 de mayo. Si nos basamos en los hechos, debemos pensar que todos cumplieron con la expectativa del gasto del presidente, porque en la fecha anunciada por el mandatario únicamente se reemplazaron a miembros del gabinete que renunciaron en los últimos meses. Por ese compromiso, desde el mes de febrero solicité formalmente a la ministra de Educación que me informara sobre varios puntos referentes a la ejecución del presupuesto destinado a construcción y mejoras a los centros educativos, para así comprender cuál es la expectativa del gasto que tiene el señor presidente para el beneficio de los más de 950,000 estudiantes en todo nuestro territorio. Lamentablemente, esta solicitud nunca fue atendida por parte de las autoridades del Gobierno de la Transparencia y me vi obligada a presentar un recurso de amparo en contra del Ministerio de Educación, luego de haber esperado más de un mes por una respuesta que nunca obtuve. Después de que la Sala Cuarta obligara a las autoridades a facilitarme la información requerida, al estudiar y comparar las estadísticas suministradas por el Ministerio de Educación Pública, lamentablemente debo decirles, compañeras y compañeros diputados, que no son nada alentadoras para las escuelas y colegios de nuestro país. En los primeros 10 meses de la administración Chinchilla Miranda, el MEP autorizó un total de 458 proyectos en centros educativos, 390 abreviados y 68 procesos ordinarios, que permitieron reparar y equiparar, además de construir infraestructuras educativas. Sin embargo, de acuerdo a los cuadros de información que fueron remitidos por el actual Ministerio de Educación, el gobierno del PAC y la ministra de Educación autorizaron solamente 117 proyectos en los primeros 10 meses de este primer año de gestión. Es decir, tan solo un 25% de los proyectos ejecutados en el mismo periodo, pero en la administración Chinchilla Miranda. En comparación a la administración anterior, 341 escuelas y colegios dejaron de ser atendidos en este primer año de gobierno. Si orientamos nuestra atención a la parte presupuestaria, logramos identificar que en los primeros 10 meses del anterior gobierno liberacionista se autorizó la ejecución de un poco menos de los 34,000 millones de colones, mientras que la actual administración solamente autorizaron la ejecución de 19,000 millones de colones, un 43% menos que la administración verde y blanca y una diferencia que supera los 14,000 millones de colones. De acuerdo al presupuesto que fue aprobado para infraestructura y equipamiento del sistema educativo del 2014, en la partida presupuestaria 554 se destinaron más de 41,000 millones de colones para este fin. En los primeros 4 meses del año 2014, durante la administración Chinchilla Miranda, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo logró autorizar la ejecución de poco más de 11,000 millones de colones, mientras que el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís en los siguientes 8 meses solamente pudo autorizar la ejecución de un 64% del presupuesto que le correspondía ejecutar. Compañeras y compañeros diputados, ¿consideran ustedes que cumplió el Ministerio de Educación Pública con el personal docente y administrativo y con los miles de niños y jóvenes estudiantes de este país? ¿Cumplió con las exigencias en materia de infraestructura educativa? Esa es la expectativa de gasto, de gestión del gasto del presidente Luis Guillermo Solís. Estas preguntas ya recibieron respuesta al no hacer cambios en el gabinete el pasado 1 de mayo
Y desde luego nos dio a entender que la expectativa del gasto del señor presidente era ejecutar tan solo un 25% de lo autorizado en el 2010. Para este año, el Ministerio de Educación Pública cuenta con un presupuesto mayor a los 73.000 millones de colones, destinados para compra de terrenos, mejoras y construcción de infraestructura educativa, de los cuales 62.000 millones serán los correspondientes a mejorar y construir centros educativos. Precisamente, esa es otra de mis preocupaciones, debido a que en la información recibida se indica claramente que en los 2 primeros meses del presente año no se autorizó ni un solo proyecto, mientras que en el gobierno de Laura Chinchilla, en ese mismo periodo, se autorizaron 77 proyectos abreviados y 6 proyectos ordinarios. Ese indicador despierta una gran preocupación sobre la ejecución que podrá realizar ese departamento del MEP durante ese año, si tomamos como base lo realizado en esos primeros 24 meses. Cuando la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, defendió en el presupuesto del 2015, se publicaron sus palabras en un periódico de circulación nacional, en donde indicaba, abro comillas, para mejorar la educación se necesitan recursos y este ministerio está trabajando en una mejor ejecución de los mismos, cierro comillas. Ojalá que por el bien de los estudiantes, del personal docente y administrativo y de los padres de familia, el MEP pueda revertir esta situación y darle el impulso que se logró en la administración anterior al tema de infraestructura educativa. En los últimos 8 años, la escolaridad mostró un impresionante avance, pasando de un 67% en el año 2006 a un 93% en el año 2013. Y reconocemos que estos importantes logros no se deben exclusivamente al mejoramiento de los centros educativos, pero ese factor sí representa un índice que debe ser considerado al momento de determinar las razones de esos triunfos en la educación costarricense. Desde mi óptica y como diputada del Partido Liberación Nacional, fracción caracterizada en este primer año de gestión por ejercer una oposición crítica pero responsable, me permito revelar estas cifras para hacer un llamado vehemente a las autoridades de este ministerio, para que nos permitan contribuir con nuestro país y muy especialmente con los estudiantes que son el presente de Costa Rica. Todavía es tiempo de que las autoridades determinen claramente y de forma urgente las razones de ese rezago para evitar que los resultados obtenidos en este primer año de gobierno se repitan una vez más. Mejorar la ejecución en infraestructura educativa no solo constituye un impulso a disminuir la brecha educativa, eliminar la deserción, mejorar la calidad de la educación, contribuir con la integridad de los miles de estudiantes, personal docente y administrativo, sino también favorece la reactivación de la economía comunal y en la empleabilidad. En estos últimos días se dieron a conocer importantes cifras en materia de empleo, en donde se evidencia que en los primeros 3 meses de este año se dio un aumento de la desocupación de 0.3 puntos porcentuales, comparado al mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Según cifras que fueron reveladas por miembros de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, 1 metro cuadrado de construcción permite la generación de 4 empleos, contrario al metro cuadrado en infraestructura vial, que permite contratar un trabajador. Esto es evidencia de que los 383 proyectos que se dejaron de realizar el primer año de este gobierno representan uno de los factores en esa estadística de desempleo. Mi intervención de esta tarde busca hacer un llamado de atención sobre lo que está sucediendo en esta materia, tratando de lograr que las autoridades correspondientes entiendan que a la población costarricense que se educa en centros de enseñanza pública se les deben mejorar las condiciones de estudio,
ya que la consecución de una real equidad educativa es clave en el logro de un desarrollo integral de la población joven y de la sociedad en general. Muchas gracias.